Laberinto vocacional. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, ¿no, Cecilia? Y para eso lo traemos aquí a nuestro querido pastor Rafael Vargas. Sea bienvenido el día de hoy, pastor. Gracias, Liz. Gracias también a ti, Bianquita. Gracias, Eduardo, por tenerme en su programa. Es una oportunidad de oro la que me dan para poder dirigirme a su audiencia. Que Dios los bendiga. Ay, bueno, y muchas gracias a usted, pastor, por estar aquí. Y aquí va a responder todas las preguntas, ¿no?, que tenemos preparado justamente para todos esos jóvenes, esos padres que tal vez todavía tienen dudas o quieren apoyar de alguna manera a sus hijos con el tema de una carrera universitaria. Y usted, bueno, va a dar su consejo sabio desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, ¿ok? Espero no desbaratar nada en la vida de nadie. Bueno, ¿quieres empezar, Bianquita? Está bien. Bueno, ahora estamos viendo todo lo que viene a ser laberinto vocacional, porque llega un punto, creo, en nuestras vidas cuando estamos saliendo del colegio, bueno, yo no tengo hijos, ¿no? Pero ya los hijos están saliendo del colegio y estamos en un laberinto en nuestra mente porque no sabemos qué estudiar, ¿no? Y queríamos preguntarle y pedirle qué le diría a un joven que se siente perdido y que no tiene idea de lo que va a llegar a estudiar. Bueno, yo creo que realmente que es difícil hablarle a un joven, ya sea cristiano o no cristiano, que esté perdido, porque hay distintos tipos de consejos, ¿no es cierto?, que pueden caer en tierra fértil y otros que no, porque precisamente estamos condicionados por esa situación. Y además de eso, si el muchacho es crecido o no crecido espiritualmente. Entonces, yo creo de que un consejo único no hay caso de hacerlo, pero podemos entrar en una generalidad y podemos tratar de, haciendo esa consideración, tratar, ¿no es cierto?, de hablar en términos generales de varios aspectos. El primero de ellos yo diría de que nosotros, los seres humanos, somos imagen y semejanza de Dios. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, tenemos algo muy importante desde que Jesucristo vino a la tierra. Tenemos dos aspectos, un aspecto de carácter espiritual y un aspecto de carácter natural, que encuentran en Jesús su máxima expresión y adicionalmente el máximo del equilibrio. Eso, ¿por qué lo pongo por delante? Porque todo ser humano tiene estos mismos atributos. Así que no podemos dejar de lado el uno o el otro, o sobreenfatizar en uno y dejar de enfatizar en el otro. Sería peligroso, ¿no es cierto? No sería sabio. Entonces, si queremos, ¿no es cierto?, tener las cosas bien claras al estilo de cómo las manejaría Dios, tenemos que considerar ambos tipos de ámbitos, ya seamos o no seamos cristianos. Entonces, en primera instancia, si tocamos el aspecto espiritual, yo creo que lo que deberíamos hacer todos es orar y buscar realmente cuál es el consejo de parte de Dios, qué es lo que Él ha puesto en nosotros y cuál es la guía que tenemos. A pesar de que hay muchos jóvenes que no escuchan directamente la voz audible de Dios, pero sí hay formas como Dios se comunica con ellos, a su corazón, a su mente. A lo largo de años les ha estado mostrando prácticamente su propósito, derramando en ellos talentos, cualidades, habilidades y cierto tipo de gustos, ¿no es cierto? Entonces que van marcando, ¿no es cierto?, una guía para su vida. Pero ese aspecto creo que es central en la vida de todos nosotros, considerar, ¿no es cierto?, el elemento espiritual. Más aún si se trata de cristianos, y más si todavía son cristianos maduros. Pero tenemos el otro ámbito, el ámbito de lo natural. Y en el ámbito natural, yo creo que todos deberíamos ver cuál es la realidad presente. O sea, cuando me refiero a la realidad presente, hablo, ¿no es cierto?, que debía cada uno de nosotros, cada uno de estos muchachos, analizar qué habilidades, qué talentos hay en su vida. Porque esos no han sido puestos allí en ellos porque sí. Esas habilidades y esos talentos tienen un propósito. Entonces es importantísimo que ellos identifiquen esas habilidades y talentos que hay en sus vidas. Un otro aspecto importante es pensar, ¿no es cierto?, en los deseos que tenemos. ¿Qué tan alineados están nuestros deseos de lo que queremos ser en la vida con precisamente esas habilidades? Tengo habilidad para esto, tengo habilidad para lo otro, ¿no es cierto? Yo puedo desear ser médico, pero definitivamente no tengo habilidad. A mí me pasó eso. Yo tenía muy claro el tema, ¿no es cierto?, de lo que podía significar ser médico, pero definitivamente yo me di cuenta que no tenía el talento para aquello.
Oh, sí, era muy bueno en biología, era muy bueno en química, pero no había el talento para aquello. Peor aún si se tratara de una cirugía, ¿no es cierto? Al ver sangre, no es que me iba a desmayar, más bien me iba a provocar, ¿no es cierto?, a devolver lo que había almorzado. Entonces, uno tiene que considerar estos aspectos dentro de lo natural, tiene que conocer, además de ello, las opciones de su panorama universitario, de lo que han estado haciendo ustedes, ¿no es cierto?, en ese sentido. ¿En qué consiste cada carrera? Hay gente que piensa que estudiando, qué sé yo, ingeniería comercial, ¿no es cierto?, va a ser experto en ventas, pero eso no es cierto, porque nosotros en nuestro país tenemos un mix entre el economista y el administrador, y eso es el ingeniero comercial, que es más o menos una copia de lo que crearon en Chile. Y eso no tiene nada que ver con las ventas, o sea, las ventas son periféricas, pero el nombre se dice, ¿no es cierto?, porque vende, ingeniería comercial. Entonces, a veces se engañan por el nombre. Entonces, tenemos que conocer cuál es la oferta y en qué consiste. Ese es un otro elemento que está dentro del ámbito de lo natural. Y si seguimos caminando en ello, ¿no es cierto?, tenemos otros aspectos importantes. ¿De qué recursos disponemos? Si tengo el recurso económico necesario, los recursos financieros necesarios, si pienso estudiar en la universidad A, B o C, cuánto cuesta la universidad, cuánto cuesta en los 5 años, etcétera, ¿no es cierto? Y aparte de ello, tomar en cuenta el tema logístico, pues, cuánto implica, ¿no es cierto?, si yo vivo al este de la ciudad y la universidad está, ¿no es cierto?, a 30 kilómetros de distancia en cuanto a tiempo, en cuanto a inversión de tiempo, de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que tengo que considerar y mirar con qué cuento. ¿Con qué cuento? ¿Dónde vivo? ¿No? Entonces, son aspectos, ¿no es cierto?, que son básicos y centrales. Y cuando no pueda en lo natural, ¿no es cierto?, acceder a la carrera que yo anhelo tener, puedo crear un plan alternativo. Por decir algo, si yo quiero, ¿no es cierto?, ser, qué sé yo, administrador de empresas, pero tengo la urgencia de ayudar en mi casa, ¿no es cierto?, de repente, pues es bueno ir por una carrera técnica como contador, ponerme a trabajar a los 2 o 3 años, ¿no es cierto?, generar dinero y luego, ¿no es cierto?, recién saltar a la administración de empresas. O sea, no necesariamente voy a caminar por allá, si no tengo los medios, tengo que tener una alternativa. Pero aparte de ello, no solo hay que ver esto, tienen que mirar la realidad futura. ¿Cierto? ¿Qué me ofrece el mercado? ¿Dónde pienso vivir? ¿No es cierto? O sea, se imaginan que decido estudiar ingeniería genética. Ok, maravilloso, está de moda, perfecto, muy todo. Tengo todas las habilidades, tengo todo, pero ¿dónde trabajaría? ¿Cuál sería mi aporte a la sociedad? Pienso utilizarla en este medio. ¿Hay la posibilidad de hacer uso de esto en este medio? O como cuando alguien me dice, por ejemplo, yo pienso estudiar ingeniería en sistemas. Podría decirle yo, qué bien. No le digo, no sé, tú lo has pensado bien. Hay tantos cientos de ingenieros o miles de ingenieros en sistemas, ¿no es cierto? O sea, de que no van a encontrar trabajo. ¿Por qué? Por la cantidad de gente que ha salido profesional en ese tipo de ámbito. Entonces, si quieres ser de eso, tienes que tener la plena certeza que esa es tu carrera y que vas a ser realmente bueno, porque si no te vas a morir de hambre. Vas a terminar siendo maquipura de otros. No. Es tan simple como eso. Entonces, cuando yo escojo carreras como la administración de empresas, alguna de mis hijas, por ejemplo, tomó la decisión, le dije, no te olvides, vas a tener que sacar maestría, porque no va a ser fácil. Hay muchos que viajan al exterior, hay mucha gente que estudia en el medio, y para poder competir, primero curricularmente, vas a necesitar un título de peso. Caso contrario, no va a ser sencillo. Entonces, aspectos de estos tienen que ser considerados mirando el futuro. ¿Dónde pienso vivir? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr cuando sea profesional? Mi objetivo es tener plata. Mi objetivo es tener una familia. Mi objetivo es tener acomodo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué estoy metiéndome a esto? ¿No es cierto? ¿Y de qué manera voy a ser útil en este tipo de ámbito? Yo recuerdo cuando volvía de estudiar en México, yo me propuse estar entre los 3 mejores ingenieros en sistemas de Bolivia. Ese era, ¿no es cierto?, parte de mi anhelo, de mi sueño. Entonces, creo que estos aspectos son temas que tienen que ser considerados bajo esa óptica, ¿no es cierto?
Entonces, yo creo que por ahí vendría el consejo para quien esté queriendo tomar la decisión de qué cosa estudiar. Y peor si está indeciso. Sí, porque verdaderamente o sea, cada cosa que se nos viene a la mente y hay muchos factores que debemos tomar en cuenta como viniendo del pastor, ¿no? Y justamente con lo que hemos estado haciendo en este tiempo del programa, que ha sido ver realmente cómo es el campo laboral, qué es lo que realmente te está ofreciendo y qué importante es saber que la carrera que vas a escoger te tiene que apasionar, porque tienes que ser esa persona que va a destacar entre las demás, porque al final eso es el espacio. Cuando te toca trabajar tienes que buscarte un espacio, ¿no? Y yendo con eso, pastor, quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué rol cree que tiene Dios en la elección de una carrera? ¿Cómo puede un joven involucrar la oración y la guianza en este proceso? Bueno, desde el punto de vista cristiano, para mí, el papel de Dios es central. Yo creo de que Dios se convierte en una ventaja competitiva enorme. Pero siempre y cuando nosotros sepamos administrar esa relación con Él. Entonces, la ventaja que tenemos en eso es de que Él nos ama y Él no nos va a llevar a un mal consejo, nos va a llevar al consejo perfecto. Así que el rol de Él es central. En mi caso, ¿no es cierto? Yo creo de que mi consejo para el creyente es busca a Dios, pero debo entender algo, que no necesariamente el joven tiene la madurez suficiente como cristiano o su relación con Dios no es lo suficientemente madura. Y de pronto no escucha a Dios, de pronto no está, ¿no es cierto?, a tono su fe con el tema, y entonces podría ser más bien una debacle para él, decirle, anda, ora y que Dios te guíe. ¿No es cierto? Entonces, ahí entra un aspecto que es tremendamente importante, con el cual ha empezado este ciclo, y es el de que debemos considerar que somos espíritu y somos materia, y que debe haber equilibrio entre lo uno y lo otro. Y lo vemos, nuestro modelo es Cristo Jesús. Él era Dios y Él era hombre. Y entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Y cada muchacho tiene que hacer esto. Aprender, ¿no es cierto?, a manejar esto de una manera equilibrada. El papel de Dios es central en la vida de nosotros. Tengan la plena certeza. Él tiene un propósito y nos va a hacer exitosos en ello. Gracias. Realmente es algo que tenemos que tomar en cuenta, que somos tanto materia como espíritu, ¿no? Y que realmente no podemos tomar una decisión si no consultamos primero a Dios. Pero también, como usted decía, hay que considerar que los jóvenes, no todos, cuentan con una madurez como para poder decir, voy a ir a esperar la respuesta que necesito. Así es, y además de eso, el tema de superespiritualizar las cosas. Sí. ¿Qué querría decir superespiritualizar las cosas? Es sacarlas de balance. Es como esa persona que dice, ¿no es cierto?, sí, Dios va a hacer. Sí, Dios va a hacer. O sea, pero Dios está esperando que tú des el primer paso. Sí. Dios va a traer la pareja para mi vida. No, Él tiene mi pareja, etcétera. Da el primer paso, ¿no es cierto? Invita a alguien a salir. Ve a tomar un café, ¿no es cierto? O sea, acércate, ¿no es cierto? Acércate a las hermanas, a los hermanos del sexo opuesto. No, pero es lógico, ¿no es cierto? Esperando ahí, ¿no? Claro. Y le vas a ir raíces. Ay, sí. ¿No? Entonces, es muy importante que en esto, ¿no es cierto?, mantengamos ese equilibrio, ¿no es cierto?, que vemos en nuestro Señor. Me parece excelente. Tiene que haber un equilibrio entre buscar su guía, pero también actuar bajo su guianza, ¿no? Así es. Es lo que nosotros debemos buscar. Y me gustó mucho, ¿por qué? Porque Él siempre va a querer lo mejor para nosotros, ¿no? Así Y Él nos es. va a guiar y también sé que nos va a dar las fuerzas, ¿no? Para ir, para ver por dónde ir. Amén. Y pastor, también ahí continuando, tal vez muchas veces pasa que en nuestras vidas tomamos la decisión, estábamos súper seguros, no sé, por ejemplo en mi caso ingeniería comercial, y a la mitad de la carrera me di cuenta que tal vez no era lo que buscaba, pero ya estoy en segundo semestre. ¿Qué consejo le daría al joven que se encuentra en esa situación? Bueno, hay algo, ¿no es cierto?, que a mí me preocupa, y es el tema, ¿no es cierto?, de que lamentablemente en los hogares de nuestro país,
No permitimos que nuestros jóvenes maduren como debieran madurar. Mirarlos como las personas que debieran ser. ¿Por qué? Porque vamos guiando sus vidas, ¿no es cierto?, como si tratara de bebés, hasta que cumplen 30, 40 años o se van y se casan. Y eso es algo, ¿no es cierto?, que definitivamente tiene que cambiar. Cuando nuestro hijo, nuestra hija va a tomar una decisión, es sabio pues de que consulte y hable con sus padres, ¿no es cierto?, al respecto. Y que éstas pudiera ser una decisión no colegiada, pero sí una decisión en respeto y con sabiduría. A ver, uno de mis hijos, no voy a decir el nombre, por ejemplo, él decidió que quería estudiar la misma carrera que yo. Y yo le dije, mira hijo, yo no te veo porque esta carrera demanda tiempo, demanda, ¿no es cierto?, paciencia, son a veces horas de horas para estar, ¿no es cierto?, con el computador, etcétera, etcétera. Y entonces le dije, tú no tienes ese temperamento, tú no tienes ese tipo de carácter. Entonces, no es que no tenga las habilidades posiblemente las tengas aún mucho mayores de las que yo tenía cuando empecé esto, pero no tienes tú ni la disciplina ni el temperamento para encarar esto. Yo te auguro que esto no va a ir bien. Entonces me dijo, no, ni te preocupes. Bueno, ok, te voy a apoyar. Primer semestre, de 6, aprobó 1. Segundo semestre, de 6, aprobó 1. Tercer semestre, de 6, aprobó 1. ¿Qué te pasa, no es cierto? Ya, pinche vago. Entonces, claro, es que ese pez está nadando en un agua que no le toca nadar. Entonces dije, replantea, ¿no es cierto?, tu futuro. Y replantealo en términos de lo que sabes. A ver, ¿yo cómo te veo? Tú eres una persona que estableces muy fácilmente relaciones con otras personas. Tú eres una persona, ¿no es cierto?, que estableces amistades, eres inteligente, etcétera, etcétera. Entonces le dije, mira, el ámbito más sencillo para ti, el ámbito donde vas a poder tener más éxito es el ámbito de las ciencias sociales. Para mí. Quién sabe, con un matiz de la parte económica. Entonces, agarró, pensarlo, reflexionarlo, y cuando él recibió el tema, decidió por el área de la administración. ¿Y qué pasó? No perdió una materia, salió feliz de la vida. Hoy día, ¿no es cierto?, profesionalmente está realizado. Entonces, son aspectos, ¿no es cierto?, que debemos considerar. A veces, precisamente por esa sobreprotección del hogar, entonces decimos, amén, y no participamos a pesar de ver de que nos están encaminando a algo que no va. O en su defecto, ¿no es cierto?, sabemos de que a mitad del camino, ¿no es cierto?, va a haber dudas, es lógico, ¿no es cierto?, porque justo es así como en el matrimonio, ¿no es cierto?, el matrimonio después de la novedad a los 3 años viene la primera crisis, ¿no?, y quieren correr, quieren dejar, quieren separarse. Por eso cuando mis hijas se casaron, ya antes de partir para la ceremonia, dije, ven, dame las llaves de la casa. ¿Cómo que te tengo que dar las llaves de la casa? Claro, dame las llaves de la casa. ¿Y por qué te voy a dar las llaves de la casa? Porque esta casa va a dejar de ser tu casa. Pero no, deja de ser tu casa, dame las llaves. ¿Sí? A cada una de ellas te pedí. Ahora, tengo ya tus llaves, te voy a decir una cosa, ¿no es cierto? Ahora, cuando te pelees con tu marido, te vas a arreglar en tu casa y no vas a venir a lloriquear aquí. Porque estás tomando tu paso, tu decisión. Ve y camina y sé feliz. ¿Por qué? Porque en la vida hay que enfrentar los problemas y todas las cosas que vienen. O sea, el paquete viene completo. Y aquí se trata de que seamos lo más pronto maduros posibles para que podamos dar el fruto que Dios nos ha llevado a dar. Y eso tiene que ver con la profesión, tiene que ver con las decisiones, tiene que ver con todo esto. Si nosotros lo seguimos viendo como niños, ¿no es cierto? O sea, nunca van a encarar nada en la vida. A la primera pelea, aparece la hija en la casa, ¿no es cierto? Y involucra a los padres más en el problema. ¿Qué pasó? No que tuviste, ¿no es cierto?, la suficiente madurez para dar tu paso, igualito con la profesión. ¿Tienes la suficiente madurez para darla? Dale adelante. Friégate si te tienes que fregar o no. Punto. No eres bebé. Dejaste de ser bebé hace tiempo. Ya tienes 18 años, eres bachiller, ya votas para presidente. Si tú puedes elegir de entre toda esa gama de personas que están postulando al presidente para ser presidente, entonces, ¿cómo yo te voy a decir que tú no tienes la capacidad para escoger la carrera que tienes que escoger? Yo te aconsejo. La decisión es tuya.
Pero sí, pues como veníamos diciendo, nuestras vidas se construyen a base, y ahorita me pongo claro, de nuestras decisiones. Al final nosotros somos los que debemos decidir, pero también es saber escuchar los consejos que nos dan. Exactamente. Ahí justamente parte de que escuchar a nuestros padres y ver, ¿no? Porque ellos también ven en qué es lo que somos buenos, en qué podemos ir acomodándonos en una carrera, porque a veces uno sí puede decir, me gusta esto, pero realmente tenemos el talento, las habilidades para eso, y eso también evitaría el tema de una carrera frustrada, ¿no? Por supuesto. Yo creo que sí, que hay mucha incidencia en ello. Bueno. Pero todo tiene un riesgo en la vida, ¿no es cierto? Sí. Todos corremos el riesgo de acertar o de equivocarnos. Así es la vida. Muy cierto. ¿Y la sabiduría está en qué? En enmendar tus errores cuando te equivocaste. A lo mejor es no equivocarse. Eso nos gusta más. Sí. Y bueno, pastor, y para algunos jóvenes que se enfrentan con este desafío de querer estudiar tal vez en una universidad, pero no le dan los recursos económicos, ¿qué consejo le daría usted en ese tema? El primero, más sencillo, busque beca. Alguien que le pague. Bueno, no, en verdad, ¿no es cierto? Hay que tener siempre un plan alternativo. Cuando no está a mi alcance, ¿no es cierto?, algo, yo debo pensar de que si eso es realmente lo que Dios tiene para mí, entonces he de buscar algún otro tipo de alternativas. Y a veces el camino, ¿no es cierto?, en lugar de hacerlo en 4 años, posiblemente lo hagas en 6 o en 8, pero tenga que pasar por estamentos intermedios, ¿no es cierto? Entonces, a veces si no hay una carrera no en el país, iremos a buscar algo que sea cercano, que me sirva para generar cierto tipo de economía y poder salir afuera, ¿no es cierto? Hay diferentes cosas que hay que ver en cada realidad, ¿no es cierto?, de cómo hacerlo. Yo recuerdo un amigo que estudiaba física, era uno de los mejores alumnos de física, y cuando estaba en 6º semestre se hizo esta pregunta. Ellos vivían bastante apretados con su familia, y entonces la cuestión fue, cuando salga licenciado, ¿en qué voy a trabajar? Y tú vas a terminar siendo catedrático, o voy a terminar siendo profesor de física. Y en la comisión de física nuclear es el único lugar donde podía trabajar. ¿Y cuánto voy a ganar? Y entonces, estando en 6º semestre, replanteó y dijo, no, tengo que ir por algo práctico, porque mi familia necesita y mejorar su ingreso. Y se metió a estudiar contabilidad. Salió cum laude porque era muy inteligente, ¿no es cierto? O sea, quiero decir con eso que aprobó su examen de grado con 100 puntos. Y luego salió contador general, y luego estudió administración de empresas, y luego hizo unos cursos de capacitación, y es un hombre, ¿no es cierto?, con la economía saneada, ayudó a su familia, feliz, realizado. Él se dio cuenta, ¿no es cierto?, a mitad y no por un algo, ¿no es cierto?, de que tenga que ver con que era mal aprovechamiento o incapacidad. Simple y llanamente, ¿no es cierto?, era un tema de que el objetivo no lo tenía claro. Y tuvo que enmendar, ¿no es cierto?, su error. Son 3 años que tuvo que costarle. Y no tenía los recursos, tuvo que hacer un camino un poco más sinuoso. ¿No es cierto? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Cuando no tenemos las posibilidades de alcanzar algo, tenemos que ir por caminos intermedios. Yo no entiendo por qué en el país no se da más impulso, por ejemplo, al tema de los técnicos superiores. ¿No es cierto? O sea, que son alternativas, por ejemplo, viables y que generalmente ayudan a solucionar mucho los temas de necesidad inmediata, ¿no es cierto? Debería empujarse mucho más el tema ese. Sí, la verdad que sí. Y justo ahorita con lo que usted estaba diciendo, en el caso de estas personas o los jóvenes que están pasando por esta situación, deberían replantearse nuevamente cuál es el objetivo, cuáles son las necesidades que ellos tienen, porque a veces como que quiero terminar la carrera en 5 años o quiero hacerlo más rápido, ¿no? Pero realmente ¿dónde está tu necesidad? ¿Qué es lo que te urge? Y ver si tal vez te va a tomar un poquito, pero ir cubriéndolo de poco en poco, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Mirar lo que les decía, la realidad presente y la realidad futura, por un lado. En mi caso, por ejemplo, yo buscaba los profesores más duros, los que más esfuerzo me iban a demandar, aquellos que la gente le sacaba la vuelta, por una simple sencilla razón, porque uno estaba interesado en tener un cartón, yo estaba interesado en conocer.
Entonces yo decía esto, ¿no es cierto? Cuando termine mi carrera, me voy a encontrar con ingenieros como ellos en la calle y voy a tener que competir con ellos. Entonces, si yo no me he preparado a la altura de competir con los mejores, entonces yo voy a salir a la calle a hacer qué cosa, voy a ser un egipcio más de los otros. Voy a tener que empujar el carro y tener ahí arriba al jefe. No, yo no quiero eso, yo quiero otro nivel. Yo quiero ser de los buenos. Entonces voy a buscar, ¿no es cierto?, los más exigentes, los más duros, los más capaces. Entonces me decían, ¿metiste tal materia? Sí. ¿Con quién la metí? Con tal, pero no, ¿cómo? De 40, 8 aprobaban con ella. Sí, pero es la mejor. Y voy a meterla con la mejor. Y salí adelante con la mejor. Y entonces, ¿qué es lo que sale? Cuando salí a la calle, salí pues a ganar plata y a pelear, ¿no es cierto? A pelear mi pan y a pelear mi trabajo. Entonces tenía una certeza de que realmente era ingeniero, que realmente podía, ¿no es cierto?, ante la vida. Pero si no, ¿qué es lo que sucede? Tengo que salir a aprender. Tengo que salir a hacer qué cosa, hacer pasantía. Tengo que salir a que que me miren. No, nada que ver. Voy a salir a competir. Mira, qué importante, sí, como bien decía, siempre hay que buscar esos desafíos, ¿no? Ahí en la vida, en medio de la universidad. Y ahorita me acordaba y sí, muchas veces como que, ¿con quién vas a pasar? No, yo prefiero no con este, porque nunca nadie pasa, ¿no? Pero en realidad tenemos que buscar siempre ver de quién aprender y bueno, conforme a ello, ¿no? Pero Pastor, igual queríamos hacerle la pregunta de, nosotros siempre estamos atentos a las opiniones, ¿no? De nuestros familiares, de nuestros papás mayormente. Y usualmente, por ejemplo, poniéndolo así para la imaginación, hay médicos, ¿no? Hay familia de médicos y muchas veces hay jóvenes de que quieren estudiar, por ejemplo, gastronomía. Pero hay una presión familiar, ¿no? Tienes que ser médico porque la familia, no sé, nos falta un gastroenterólogo, ¿no? ¿Qué consejo le daría a un joven que se encuentra en esta situación para saber manejarla con mucho respeto, porque son nuestras autoridades, y con sabiduría? Ok, eso cambia mi respuesta, porque ya estaba en la punta de la lengua. Iba a decir, váyase de su casa. No, todas las cosas yo creo que hay que platicarlas y hablarlas, ¿no es cierto?, en los términos que correspondan. A ver, la ventaja que tiene cuando alguien en nuestra familia ha abierto brecha, ¿no es cierto?, es de que el camino se hace obviamente mucho más fácil, especialmente en el ejercicio profesional. Si alguien abrió brecha para mí, ¿no es cierto?, entonces es una maravilla, yo voy a correr mucho más rápido a que si yo tengo que abrir brecha, ¿no es cierto? Entonces, esa es una ventaja que hay que analizarla. La otra, ¿no es cierto?, es definitivamente tener la certeza de que mi decisión es mi decisión, no tiene nada que ver con mi entorno, ¿no es cierto? Que el amor que les tengo, ¿no es cierto?, tiene ciertos límites, y el amor y el respeto que les tengo tiene esos mismos límites. ¿Cómo lo manejaría? Hablaría con ellos, pondría mis puntos de vista, expondría todo aquello, y todo depende, ¿no es cierto?, de la madurez que yo tenga, ¿no es cierto?, al respecto, y cuánta certeza tenga yo de que mi decisión es la decisión que yo quiero, ¿no es cierto?, y en la que yo quiero caminar. En mi caso, mi familia, por ejemplo, prácticamente todos ellos son del ámbito de las finanzas, todos, desde mi padre. Mis hermanos, todos ellos, ¿no es cierto?, son o economistas, o administradores, ¿no es cierto?, o contadores, y el único ingeniero soy yo, la oveja negra. Y eso tiene que ver desde que, desde mis 7 años yo tenía un tío ingeniero, ¿no es cierto?, y yo veía su billetera. Y su billetera siempre era gorda, ¿no es cierto?, y siempre había dólares ahí adentro. Cuando le pedía a mi tío, ¿no es cierto?, quiero comer unas hamburguesas de Nacho, decía, venga, vamos, y no había ningún problema. Cuando veía la billetera de mi papá, si bien tenía, ¿no es cierto?, sus billetes, era flaca. Entonces yo miraba uno y miraba al otro y decía, no, yo quiero yo quiero la billetera gorda. Entonces desde ese tiempo empecé a decir, no, el ingeniero gana mejor que el administrador. Y entonces mi tendencia se inclinó sobre aquello. Pasados los años, obviamente, ¿no es cierto?, también llegué a ser el contador general de la nación, porque había, ¿no es cierto?, una tendencia en lo natural, ¿no es cierto?, a ese tipo de aspectos. Pero quién sabe si hubiera sido más maduro, posiblemente hubiera escogido una carrera en eso y tal vez hubiera tenido mucho más éxito de la que tuve como ingeniero. Pero yo quería, y fue algo desde mis 7 años, ¿no es cierto?, que incubé en mi corazón,
y pues no me arrepiento, me fue bien. Al fin y al cabo son nuestras decisiones, Sí. ¿no? Así es. Wow, pastor, usted la tenía clara desde muy pequeño, sí, 7 años. Pero ya te das cuenta cómo fue el tema. ¿No? Tenía la meta clara. La primera vez. La primera vez. Y bueno, quiero preguntarle sobre, ahora estamos en un tiempo donde se escucha mucho sobre el emprendedurismo. Muchos jóvenes piensan que gracias a las influencias que podemos ver grandes empresarios que han dejado una carrera y se han dedicado a sus propios negocios, ¿qué les diría a esos jóvenes que están pensando que pueden vivir solo del emprendedurismo y no necesitan una carrera? Bueno, yo creo que todas las cosas, ¿no es cierto?, hay que mirar todo el tema con objetividad. El primer tema, ¿no es cierto?, que yo le diría a cualquier joven de esos es, por favor, ¿qué entiendes por ser un emprendedor? Porque eso es clave. Hay mucha gente que no tiene claro, ¿no es cierto?, el concepto de lo que significa ser un emprendedor. Eso es lo primero. El segundo aspecto, ¿no es cierto?, que yo considero que es importante en este tema, ¿no es cierto?, está referido a que se haga un análisis de lo que, si bien hay un Elon Musk, si bien, ¿no es cierto?, hay un Steve Jobs o hay esto, lo otro, ¿en qué tipo de medios? ¿En qué tipo de entorno? ¿En qué tipo de lugar? ¿Existe alguna información estadística de cuántos de esas personas, ¿no es cierto?, que se inician como emprendedores terminan siendo exitosos? Claro, nos cuentan la historia del Capitán Sanders, ¿no es cierto?, con el tema del pollo Kentucky Fried Chicken, que Testarudo hizo 1800 visitas hasta que dio en el clavo, ¿no es cierto? Pero ya dio cuando era viejo. Ya no disfrutó, ¿no es cierto? Sus parientes fueron los que disfrutaron de su dinero. O cosas de este tipo. ¿Cuántos son los miles de personas que, haciendo un paralelo, ¿no es cierto?, que hoy día, ¿no es cierto?, se inscriben en escuelas de fútbol, pagan mensualidades, etcétera, etcétera, y ¿cuántos llegan a ser como Messi? Sí. Todos quieren ser Messi en este tiempo. Antes era Maradona, ¿no? Como ya murió Maradona, ahora todos quieren ser Messi. Y los muchachos llevan la camiseta en la espalda, Messi, el 10, Sí, el 10, el 10. ¿Cuántos de ellos, si se meten inclusive en esto, se van a terminar siendo siquiera cercanos? ¿Cuál es el porcentaje de éxito? Entonces, yo creo que hay algo que es importante, y es poner los pies sobre la tierra. Si el llamado a ser emprendedor, ¿no es cierto?, es un llamado que definitivamente bulle en tu sangre, tiene que haber algún tipo de señales, ¿no es cierto?, que estén sonando muy fuertes, ¿no es cierto?, en el medio, en el entorno, etcétera, etcétera, que te ayuden, ¿no es cierto?, a hacer aquello. Porque de pronto dice, sí, es emprendedor, claro, tiene 22 años y ya gana $1,000 mensuales, etcétera, etcétera. Bueno, pues si esa es su meta, emprendedor de $1,000. Pero conozco yo casos de otra gente, ¿no es cierto?, que hace $10,000 o que hace $1,000,000 antes de sus 18 años. ¿Me entiendes? O sea, es un tema, ¿no es cierto?, que es muy debatible. En mi criterio, hay cosas que tienen que ver con lo siguiente. Sin conocimiento, no puedes hacer nada. Entonces, a ver, qué sé yo, vamos a poner, ¿no es cierto?, cosas relativamente del diario vivir. La forma en cómo trabaja, por ejemplo, ese eje de los vehículos, ¿no? Eso que le llaman, creo que la rótula y todo lo demás. La dimensión del mismo, el juego que tiene que tener, ¿no es cierto? O sea, porque la llanta tiene que ir hacia adelante, la llanta tiene que ir recta, la llanta puede ir inclinada en otro tipo de terreno, puede inclinarse hacia adentro, tiene que inclinarse al doblar, tiene que, de repente le ponen hasta tracción, y eso tiene que soportar todo eso. ¿Y cómo le hacemos? El emprendedurismo, el emprendedor, no, necesita conocimiento. Vámonos al caso de Musk. Quiere mandar un cohete, ¿no es cierto?, que salga de la Tierra, sí. Bueno, pues, o sea, tiene que tener gente que empiece por tener entendimiento de los materiales que se van a usar.
porque la fricción, ¿no es cierto?, de los cohetes con la atmósfera, ¿no es cierto?, al reingresar y al salir de la atmósfera, no cualquier material puede ir, se puede fundir. Sí. Ok, entonces tenemos que conocer resistencia de materiales, tenemos que conocer física, tenemos que conocer astronomía. O sea, son muchos los elementos que le aseguro que el emprendedor no los tiene. Sí. Ok, entonces hagamos, ¿no es cierto?, el tema, ¿no es cierto?, y pongámoslo en la dimensión de lo que tenga que ser. Posiblemente en las ciencias sociales sea algo más sencillo, ¿no es cierto? Pero como tengo mentalidad de ingeniero, ¿no es cierto?, entonces siempre los desafío a ir a ese tipo de cosas. Si no hay ingeniero, ¿no es cierto?, ¿cómo construyes el puente? Sí. Si no hay conocimiento, ¿cómo construyes el cohete? ¿Cómo lo haces despegar de la Tierra? ¿No? ¿Siendo emprendedor? No. Dice, entonces pongamos, ¿no es cierto?, las diferencias, pongamos las cosas en la dimensión que corresponde, y yo considero que todo el mundo tiene que tener conocimiento. ¿No? O sea, cuando podrán ser muy inteligentes para el ámbito de los negocios. Hablemos entonces de la diversidad de inteligencias que tiene el ser humano. ¿Ok? Lo que pasa es de que nos impacta, ¿por qué? Porque hoy día la gente valora la plata y la plata rápido. Entonces, ok, ¿y por qué no le apostamos a las estadísticas, ¿no es cierto? O al conteo de cosas y vamos a jugar blackjack a Las Vegas. Y es como dice, ¿no, Pastor? Estamos acostumbrados a un mundo express, que queremos las cosas ya, ¿no? Y por eso es que vemos que la gente hace el dinero mucho más rápido. Ay, yo también lo voy a hacer. Pero realmente sin conocimiento no. Pero todos estamos llenos de youtubers y de influencers. ¿Cuál es su aporte? Ándele. Y yo quisiera conocer cuál es el aporte real. ¿No es cierto? O sea, ¿es un aporte tangible, es un aporte de beneficio? ¿O es un aporte que me hace perder el tiempo, ¿no es cierto?, para 4 vivos hacer plata, para de contar? O sea, analicemos las cosas. Y cada quien tomará su decisión, su derrotero en ese sentido. Entonces, obviamente, respeto, tengo parientes jóvenes, sobrinos que han tomado el camino aquel. Y les deseo lo mejor de la vida. Pero si particularmente me dicen a mí y me pidieran mi consejo, yo no aconsejo seguir por ese tipo de camino. Claro, más bien en lugar de dejarlo a un lado, bueno, yo igual pensando deberían llegar a complementarlo. Y me gustó mucho porque me acordaba esa frase que muchas veces uno escucha, el conocimiento es poder. Así. ¿No? Y para eso nosotros tal vez entramos a la universidad. Bueno, en realidad para eso entramos, ¿no? Para llenarnos de conocimiento y también ponerlo en práctica, ¿no? Y me gustó mucho porque yo concuerdo con el tema de que no dejarlo, sino ir y por los estudios igual y llegar a complementarlo en algún punto, ¿no? Definitivo. Obviamente que un cartón, ¿no es cierto?, no dice cuánto sabes, ¿no es cierto?, ni nada por el estilo. Pero, a ver, eso certifica que tú has cumplido los requisitos de una carrera universitaria. La verdad es que tú te haces, ¿no es cierto?, con la experiencia en el camino. Imagínense, ¿no es cierto?, a ver, imagínense Albert Einstein, ¿no es cierto?, haciendo de emprendedor y dejando la teoría de la relatividad. ¿No es cierto? Entonces, hablemos en términos, ¿no es cierto? Por eso, en todo debe primar el equilibrio. ¿Ok? No dudo de que haya gente que tiene, ¿no es cierto?, facilidad para muchas cosas. Para hablar, hasta para engatusar. Hagamos uso de nuestros talentos y equilibremos el tema, ¿no es cierto? Y siempre tengamos conocimiento. A nadie le va a molestar, ¿no es cierto?, tener conocimiento. El conocimiento no perjudica. El conocimiento, ¿no es cierto?, no solo es poder. El conocimiento, ¿no es cierto?, hace que seas tú más cercano a Dios en todos los sentidos. Eso es algo, ¿no es cierto?, tremendamente importante. Si Él nos dio la capacidad de aprender, ¿por qué no usarla? ¿Ok? Esa es mi opinión. Mucho no alentaría, ¿no es cierto?, a no ser de que viera realmente que hay cierto tipo de pasta, de talento, y las cosas se están dando así. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿no es cierto?, hay una oferta de recursos, de dinero fácil, rápido, ¿no es cierto?, en el camino. Sí, es Pero muy cierto. a mí me gusta, ¿no es cierto?, el otro camino, el camino, ¿no es cierto?, de la creatividad, de otro tipo de cosas, de las cosas que son perdurables y sirven. ¿Y qué contribuyen
¿qué estás dejando para después? Porque también el conocimiento lo vas a dejar para las futuras generaciones. Bueno, y el tema de la trascendencia, pues, ¿no es cierto? El tema de la trascendencia en todo sentido. Deja huella. Sí. Ahora, bueno, si alguien quiere dejar huella, ¿no es cierto?, en el tema de hacer dinero, pues está bien. Dejar huella. Si es que a eso se circunscribe. Pero tiene que tener una definición muy clara del tema, ¿no es cierto? Sí. Ahí está, qué importante eso, para que lo tomen en cuenta. Y pastor, igual escuchando lo que nos venía comentando, y usted creo que ya tiene igual experiencia en todo ello, esto va más que todo ahora para los padres, ¿no? Para todos los padres que están ahí atentos, ahorita sé que hay muchos igual de la iglesia que están ya saliendo del colegio y tal vez quieren dar un consejo, y muchas veces pasa que un hijo quiere cursar una carrera, como muy bien usted notó en su hijo, pero ve que, o muchas veces no tiene como que, no sé, por ejemplo, que yo quiera estudiar música, pero no le doy ni al fa, ni sé cuánto es, o sea, no tengo como la pasta, por decirlo así, o las habilidades para poder hacerlo. Y yo como papá me di cuenta que mi hijo no tiene así. ¿Qué consejo le daría a los papás para manejar esta situación? Bueno, siempre, ¿no es cierto? O sea, el hecho de tener una comunión con Dios nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a que el desenvolvimiento de nuestro hogar, de todas las actividades que tengamos, estén impregnadas de un determinado grado de sabiduría divina. Esa es una enorme ventaja. El cristiano que no haga uso de ello, ¿no es cierto?, está perdiendo, ¿no es cierto?, su ventaja. La segunda, ¿no es cierto?, es tener pues una relación, ¿no es cierto?, con los hijos, una relación cercana, una relación donde podamos hablar las cosas sin tapujos, ¿no es cierto?, donde podamos decir, ¿no es cierto?, las verdades y poder intercambiar información, poder mostrar, ¿no es cierto?, de qué trata la vida, cómo la hemos visto, cómo vemos lo que pensamos, ¿no es cierto?, los padres. A ver, yo les puedo contar otra experiencia, ¿no es cierto? Un día tomé a mi hijo, ya estaba en su segundo semestre de administración, ya estaba encaminado, y yo le hice un tema, ¿no es cierto? Le dije, por si acaso, tu trabajo es estudiar. Eso implica 8 horas diarias de estudio. Me miró. Entonces estaba sorprendido y caí aquí con Hitler. No, le digo, ¿no es cierto? Sumando entre tus horas de la universidad y del colegio, tienes que tener 8 horas. O sea, porque eso es lo mínimo. Si quieres ser bueno, tienes que estudiar. Y entonces lo puse en ese tipo de dinámica. Le dije, yo voy a trabajar y mínimo trabajo 8 horas. Normalmente trabajo 10, 12. Entonces no me vengas a decir que no se puede. Tienes que hacerlo. ¿Para qué? Para que estés preparado para la vida. Entonces empezamos con ello. Y le dije, tu obligación es tener calificaciones arriba del 80. O sea, debajo del 80, ¿no es cierto?, es ser mediocre. ¿Y mediocre para qué? De mediocre se está yendo a la vida. Entonces, vamos por el jamón, no vamos por las obras. Por eso de ahí que en la iglesia pondero a todas las personas que se gradúan por excelencia. Y no aparecen cuando las pondero. Pero no importa. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, agarré y le dije, a ver, muchacho, le dije, ¿qué quieres tú tener en la vida cuando tengas 40 años? ¿Te has preguntado alguna vez? Y ahora me dijo, no. Pero ¿por qué no hacemos el ejercicio juntos? Y entonces empezamos a delinear. Le dije, por ejemplo, a ver, ¿cómo lo hacemos? Fácil. ¿Dónde quieres vivir? ¿En qué ciudad quieres vivir? No, tal ciudad. Ok. ¿Tienes identificado algún barrio? Sí, tal barrio. ¿Y piensas vivir en alquiler? ¿Piensas vivir en anticrético? ¿Piensas vivir en... no, tu casa, por supuesto. A tus 40 años vas a tener tu casa, ok. ¿Y piensas tener vehículos? Sí, claro. ¿Y te vas a casar? Sí, claro, por supuesto. No te vas a casar. ¿Y tu mujer va a tener vehículos? Sí, también. Bueno, ya te va a tener vehículos. ¿Y qué clase de vehículo quieres? No, yo quiero un Land Cruiser, ¿no es cierto? Ya. Motor V8, sí, seguro, fíjate, está bien. ¿Y para tu mujer? No, pues un auto, ¿no es cierto? Ya, un buen auto. Ya, entonces empezamos así. ¿Y vas a tener hijos? Sí, claro, te quiero tener hijos. ¿Cuántos hijos? Parejitas. Ah, qué bien. Y entonces empezamos a perfilar. Lo estaba haciendo soñar, ¿no es cierto? ¿Y piensas tener vacaciones? Ah, sí, claro, por supuesto.
¿Cada cuánto vas a ir de vacaciones? Un año en Bolivia o el otro año en el exterior. Excelente, le dije, ¿no es cierto? Ok, bien. Entonces ya está, ¿no es cierto?, el perfil del sueño. Le dije, ok, ahora volvámoslos plata. ¿Cuánto gana un profesional egresado de tu carrera? ¿Cuánto le pagan? Nos miró y me dijo, más o menos creo que como $300. Me dije, ok, le dije, vamos a decir que a ti te va bien porque eres buen alumno y te recomiendan tus profesores y te van a pagar 500. ¿Qué te parece? Oh, excelente, $500 de arranque. ¿Piensas tú que te van a pagar, que te van a aumentar tu sueldo al primer mes que trabajes? No. ¿Al primer año? Tampoco creo, pero digamos que te aumentan. ¿Cuánto te aumentarían, crees? 10%. Ok, y entonces empezamos a hacer la proyección. Hicimos la proyección y le pusimos plata. Dijimos, la casa costaría tanto, el auto costaría tanto, el otro auto tanto. Y luego hicimos la división. Y le salía que necesitaba 148 años. Entonces le dije, para que veas, este no es el camino. Ser dependiente no es el camino. Si quieres alcanzar esto, si quieres llegar a tus 40 años frustrado porque tienes este sueño, tú no lo vas a poder hacer por este camino. Entonces tienes que replantear tu estrategia. Tal como te dije, si no me alcanza para estudiar aquí en esta universidad y esta carrera, tengo que replantear mi estrategia, pues, tengo que tener otra alternativa. Entonces le dije, ok, tu papá no te puede dar $30,000 para que arranques tu negocio. Y si tuviera, tampoco te los diera. Entonces búscatelas, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿cómo podemos hacer? Entonces, supongamos que te metes en este negocio, no puedes dejar de ganar esto. ¿Ok? Entonces tendrás que posponer un poco tu matrimonio. Y tendrás que hacer un capital. Y tendrás que hacer trabajar ese capital y caminar en paralelo. Y entonces se le fueron abriendo, ¿no es cierto?, los ojos y empezó, ¿no es cierto? Ok, sí, cierto, esto, lo otro. Cuando terminó su carrera, eso es lo que hizo. Ya en mitad de la carrera ya empezó a hacer, ¿no es cierto?, empezó a dar clases y una serie de cosas. Genera tu propio dinero. Y ya cuando tuvo que arrancar el primer año, hizo su primer negocio y al final del año tenía su auto comprado con él, con su esfuerzo, su trabajo, etcétera, etcétera. Claro, no era un super auto, ¿no es cierto? Era un auto de tercera mano, creo, no sé, de segundo, de tercera mano. Se veía bien nomás, pero no es cierto, pero yo sabía que no era tan bien. Un día le cayó un árbol al auto y se quedó sin auto, porque el señorito no tenía seguro. Entonces me dijo, no, mira lo que me pasa. Y yo dije, te pasa por tribilín, pues. ¿Por qué? Porque no consideraste el tema del seguro. Si tuvieras considerado el tema del seguro, el seguro ahorita, el problema sería de ellos, sino tuyo. Pero como no ves las cosas integralmente, por eso el concepto holístico de la vida hay que entenderlo. Tenemos muchas interacciones. No solo es esto y esto, ¿no es cierto? No. Interactuamos con un mundo de situaciones. Y entonces tengo que tener una mentalidad preventiva. Entonces, obviamente replanteó, pero se dio cuenta que ese era el camino. Y ha hecho negocios de diferente naturaleza, limpios, ¿no es cierto? O sea, compraventa de una cosa, compraventa, hasta que tuvo el capital para entrarle a la compraventa de autos y siguió trabajando. Y hasta hoy sigue trabajando, es ejecutivo en su compañía. Y cada cierto tiempo se compraba una vagoneta, la manejaba 2-3 meses, y ya se cansaba la vagoneta, le ponía un letrero en venta y no tengo la presión porque tengo mi ingreso, y entonces cuando me den lo que yo quiero, ¿no es cierto?, entonces la suelto, listo. Y ahí va. Entonces, ¿pero qué sirvió? Sirvió esa relación de acercamiento del padre, de decirle, bueno, yo soy un león un poco más viejo, ¿no es cierto?, he caminado más camino, tengo algunas canas, ¿no es cierto?, y algo sé acerca de la vida. Y si tú lo tomas, te va a servir. Y si tú no lo tomas, es tu problema. ¿Me entiendes? Y esto es lo que deben hacer los padres con los hijos, en todos los sentidos, y para tomar la decisión, qué carrera vamos a tomar, si te gusta o no me gusta, veo esto, veo lo otro.
si Dios me pone en el corazón, ¿no es cierto?, algo en particular para mi hijo, pues tengo que volteárselo, hablar con él, hablar con ella, tomarme mi tiempo, ¿no es cierto? Esta es una decisión fundamental, es como en el tema del matrimonio, igualito, ¿no es cierto? Tengo que dar mis opiniones y oraré para que mi hijo o mi hija tome la mejor decisión, pero yo no me quedaré con algo, ¿no es cierto?, de que está hirviendo en mi corazón y no decirle a él o a ella, tampoco influirlo, o sea, tampoco, ¿no es cierto?, hacer que cambie su derrotero, por una simple y sencilla razón, porque si Dios me dio el talento para alcanzar algo grande, ¿quién soy yo como padre, ¿no es cierto?, para disminuir, ¿no es cierto?, el sueño de mi hijo? Hay cosas en la vida, ¿no es cierto?, que yo les digo, ¿no es cierto?, a ratos, por falta de sabiduría, las perdemos. Cuando yo me gradué de colegio, vinieron mi padre y mi tío y me ofrecieron y me dijeron, ok, hemos visto tu desempeño, visto esto, lo otro, nos hemos puesto de acuerdo y te queremos pagar tu carrera de ingeniero en el MIT. ¿Sabes lo que es el MIT? Es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. It's number one en materia de ingeniería. La condición es de que tú hagas estudiar a tu primo y a tu hermana en universidades parecidas, no como el MIT. Digamos, de las próximas 25 universidades de los Estados Unidos. Entonces yo agarré y dije, va a ser una carga muy grande, esto, lo otro, no, empezar a estudiar con esta carga, esto, lo otro, no, agarré y dije, no. Y mi excusa fue, no, tengo que conocer mi país, etcétera, etcétera, la gran universidad, mayor de San Andrés, vaya, ¿no es cierto? Con los años me di cuenta, ¿no es cierto?, de la estupidez de decisión que estaba tomando. Me están ofreciendo, ¿no es cierto?, o sea, la tuti, y yo estoy, ¿no es cierto?, por falta de valentía. ¿Qué es lo que faltaba, no es cierto? Ahí faltaba un poquito el empujón. Sí, la verdad que sí. Ahorita que usted dice, es muy importante que los padres y los hijos tengan una relación bastante estrecha para que también nos ayuden a abrir los ojos, ¿no?, en esta etapa, porque uno tiende a ver solo un poquito, pero ellos con toda su experiencia lo ven de otra manera más amplia. O nos perjudica. Por supuesto, porque sí, algunos tienen una mentalidad sí, súper narrow, ¿no? sí. Súper cerrada. Sí. Y yendo con la siguiente pregunta, Pastor, ¿cómo pueden los padres guiar a sus hijos a escoger la carrera respetando sus intereses y habilidades? Es centrar el amor, ¿no? Definitivamente es centrar el amor. Hay cosas que a veces, ¿no es cierto?, uno no termina de comprender, ¿no es cierto? Y uno puede estar equivocado sobre cierto tipo de cosas, porque también nosotros los grandes también tenemos nuestros propios prejuicios, ¿no es cierto? A ver, yo le voy a decir esto, yo jugaba fútbol de maravillas, era buenísimo en fútbol. Y me quemaba el sol para hacer como Pelé. Jugué muchísimo, pero llegado mi bachillerato, mi padre me dijo, fútbol, cruz. Cruz, tú no vas a vivir de fútbol. Yo no voy a tener un hijo futbolista. No va al fútbol. Ok, entonces, como yo tenía el enfoque de la ingeniería, entonces dije, no, dejé el tema del fútbol. Pero a momentos, por ejemplo, digo, ¿no es cierto?, me hubiera gustado experimentar. Haber probado. Ahora, en ese tiempo no se ganaba tanta plata como se gana ahora, ¿no es cierto?, en el fútbol. Pero llegué a jugar con varios que jugaron en la profesional y yo jugaba mejor que ellos. Oh, y quedó picado. Sí, en aquellos tiempos. Ya después, ¿no? Ya después las cosas cambiaron, ¿no es cierto? Pero hay cosas en la vida, ¿no es cierto?, que tenemos que ver. Si me hizo un bien, pues sí, en cierta medida, ¿no es cierto? Él no me dio el consejo ni me puso la cruz porque sí, ¿no es cierto? Tenía sus razones. Y yo lo respetaba y lo amaba. Pero me hubiera gustado intentarlo. Quién sabe, me hubiera atrasado algunos años. Y no hubiera llegado a nada, como hay muchos casos, ¿no? Sí, ¿no? Claro, porque lo que vemos, a ver, comparamos o vemos en un medio determinado, pero a veces no tenemos todo el panorama grande, ¿no?
Como les digo, es tan importante tener esta integralidad, ¿no es cierto?, en el análisis de todo lo que hacemos y mirando hacia adelante, las interacciones, esto qué me va a servir, esto en qué puede servir, en qué puede ser útil, cómo interactúa esto con esto otro, ¿no es cierto? Entonces ahí viene una decisión mucho más certera y mucho más beneficiosa, tanto para uno como para tu entorno, tu sociedad, tu gente, ¿no? Creo que es algo muy importante que desde el principio veníamos recalcando, que no solamente un factor el que va, no sé, soy bueno hablando de voy a estudiar comunicación, no, Sí, sino es hay un muchos conjunto. factores, el lugar en donde vives, tus habilidades, y bueno, ahora también queríamos entrar a preguntar qué tanto influye o qué tan importante es para los jóvenes ver su entorno, analizar su entorno y sus amistades al momento de elegir la carrera, porque en algún momento igual escuchamos en algún caso de que, ay no, todos mis amigos se metieron a esta universidad, a esta carrera y nos metimos. ¿Qué tanto influye en la vida de una persona eso? Por eso te digo que es algo que tiene que ver mucho con el tema de la personalidad, ¿es cierto? O sea, tú puedes estar en un medio donde pareciera de que todo el mundo tiene capacidad para influirte, pero si tú tienes tu personalidad, vas a saber discernir, aceptar, ¿no es cierto?, el consejo y todo aquello, y vas a saber tomar tu decisión como corresponde. Caso contrario, ¿no es cierto?, o sea, vas a ser una veleta en tu vida, llevado por aquí y por allá. Yo he visto, ¿no es cierto?, en la vida de muchos de mis amigos que, por ejemplo, se fueron a estudiar en Patota a Chile y luego, ¿no es cierto?, o sea, ¿qué resultó? El tema, ¿no es cierto?, resultó jarana. ¿Cuántos terminaron en Chile? Ninguno. Entonces, tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, ¿con qué? Tiene mucho que ver con la madurez, ¿no es cierto?, con los objetivos y con cómo haya sido formado. Tu entorno de amistades influye, pero si tú permites que tu entorno de amistades sea quien de una u de otra manera dicte tu vida, tú estás fundido. Definitivamente. Entonces, parte del respeto tiene que venir por esa vía. Yo me alejé de mis amigos. Y cuando me convertí cristiano, me alejé más todavía. Porque sus valores eran completamente distintos de los míos. Entonces, tengo que buscar algo donde se respete. Si estoy pidiendo el respeto de mis padres, de mi entorno familiar, que es el que genuinamente sé que me ama, ¿cuánto más el entorno de mis amistades, ¿no es cierto? Respétenme. Y que acaso se trata, ¿no es cierto?, de que vamos a tomar la decisión de dónde vamos a estudiar porque la vamos a ir a pasar bien. O sea, maduren. Está muy bueno. Están jugándose el futuro. Están jugando el futuro de tu vida y el futuro de quienes vienen detrás de ti, tus hijos, ¿no es cierto?, tu esposa. ¿Qué les vas a dar? Yo a mi hijo le dije, oye, Tribilín, ¿qué estás haciendo con tu vida? Si el problema no es de que te aplaces y que yo te ande pagando y lo otro, o sea, es que el problema es qué vas a hacer cuando no haya papá, que te fomente, no es lo que te estoy fomentando, cuando no haya quien te pague tu estudio. ¿Qué vas a hacer cuando tengas hijos? Porque vas a tener hijos. Pues eso está a la vuelta de la esquina. Te gusta una menina, que es aquellos dos pachangas y terminan, ¿no es cierto?, generando hijos. Va. O sea, vamos a ser realistas, pues, o sea. Entonces, ¿no es cierto?, por muy principios que tengas, esto, lo otro, por eso hay embarazo en las iglesias también. Va. Entonces, digo, ¿qué onda? ¿Qué te estás jugando? Hoy día tienes la oportunidad de que tu padre te pague, te ayude con esto, porque ¿sabes qué? Si estuviéramos en otro lado, a los 18 años, si tú no vas a estudiar, chao. Sí. Chao, mijito. Vaya, ¿no es cierto?, de tractorista, saque su licencia, o de montacarguista y gánese la vida y vaya a vivir con la mujer que quiera, haga lo que le dé la gana, usted es mayor de edad. Punto. Es así. Y en otros lugares no hay la responsabilidad de que yo tengo que... Todo eso yo le dije, es mi amor con el cual te sigo apoyando para que seas exitoso en la vida. Y si tú quieres botarlo por la borda, bótalo. Pero ¿sabes qué? El que se funde eres tú, no yo. Porque detrás de ello vienen hijos, detrás de ello viene familia.
Entonces, ¿cómo no pueden pensar esto? Si son capaces de pensar como, ¿quién me conviene que sea presidente? ¿Quién me no, pues, está decidiendo por quién va a ser su presidente y ellos no van a poder decidir por su futuro. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Y qué? Les digo, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Me vas a estar estudiando 4, 5, 6 profesiones? Para un ratito. ¿Terminaste tu profesión? Anda a trabajar. Anda a buscar trabajo. Genera plata. 3 meses y no tienen trabajo. ¿Qué te pasa? No, papá, se me han dado 300 currículos. ¿Qué burro? Le digo, ¿no es cierto? Como los mundanos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fácil, dobla tus rodillas, busca a Dios. Haz como hace tu padre cuando necesita un trabajo especial, ahí va, busca a Dios y Dios al tercer día fija, al tercer día me lo da. Ya. Estaba. Su anécdota es, ya estaba eso. Dije, andaba además de eso y cumplí con la iglesia, porque él estaba viviendo en la ciudad de La Paz. Y fue a recoger a su prima a Tigo, estaba esperando ahí esa semana después de que le hablé. Y de pronto apareció el gerente comercial, que era amigo mío, y que venía aquí a la iglesia. Y lo vio y le dijo, discúlpame, le dijo, lo vi en la puerta de la compañía. Dijo, ¿no es tú el hijo del pastor Rafael Vargas? Sí, le dijo. ¿Y qué haces aquí? Le dijo. Y entonces le dijo, estoy buscando trabajo. Ah, sí, le dijo. ¿Qué sabes hacer? Soy licenciado en administración de empresas. Ah, sí, qué interesante. ¿Te interesa trabajar? Claro, sí. Búscame el jueves, por decir algo, ¿no es cierto? A tal hora. Trae tu currículum. Fue el jueves, viernes, el lunes le confirmaron, estás contratado. Wow. Entonces se agarró y me llamó y me dijo, papá, te cuento, ya estoy contratado, ¿qué es aquello? No te dije que funciona, le dije. ¿Funciona o no funciona? Funciona. Para eso somos hijos de Dios. Tenemos una ventaja competitiva. Mis hermanos, si lo han entendido, úsenla. Les he predicado acerca de la herencia. Como hijos de Dios tenemos derecho a una herencia. Caminen en las bendiciones que su Padre ha preparado para ustedes. Punto. Si lo crees, lo vives. Si no lo crees, te fundes. Chao, París. Tu problema. Ay, palabras fuertes, sí. Sí. No, y bueno, aportando un poquito a lo que decía Pastor, algo que con el tema de las amistades es ser maduros, es saber poner límites y tener una personalidad y evaluar en qué te van a contribuir tus amigos, ¿no? ¿Qué es lo que querés para el futuro? ¿Cuál es tu objetivo final? Dígame, ¿por qué quieren ir a estudiar al mismo lugar? ¿Por qué quieren estudiar la misma carrera? O sea, ¿cuál es la razón? ¿No es cierto? O sea, y simplemente es por estar juntos, por seguir, ¿no es cierto? Creen que es la continuación de la universidad, es la continuación del colegio. Están equivocados. Estamos buscando academia. Yo tuve muchos amigos que buscaban calificación, que buscaron su cartón. Cuando salimos a la calle, así también les fue. Sí. Lógico. Y yo cuando daba clases en la universidad, he dado 11 años cátedra, ¿no es cierto?, en la Universidad Católica Boliviana, tanto en La Paz como acá en Santa Cruz. Y yo les decía a mis alumnos de ingeniería, decía, de aquí a 6 meses ustedes, como son una punta de malcriados, me van a faltar el respeto. Ya no van a decir ingeniero, como dicen aquí, con respeto, van a decir hola, Rafael. Porque se van a creer que son igual que yo. Pero van a estar fregados, les decía, porque cuando se trata de proyectos, yo me pongo aquí el cuchillo. Y yo me como el jamón y ustedes se comen mis sobras. Así que yo subo al carro arriba y ustedes se empujan abajo. Se van a empujar mi carro, ustedes van a ser mis maquipuras. Van a ser mis egipcios empujando mi carro. Yo comiendo bien el jamón y ustedes comiendo mis sobras. Para que eso no pase, tienen que ser mejores que yo. Ándale, mejores que yo. ¿Para qué? Para que cuando estemos en la calle, entonces puedan competir conmigo. Si no, ¿qué chance tienen? No tienen chance. Si están estudiando para el 51, están estudiando para pasar de panzazo, están estudiando para sacar el cartón, no tienen chance conmigo. O los voy a bolsear, los voy a pisotear, los voy a humillar. Así que, ¿quieren ser buenos? O sea, pelear las cosas en lead, tienen que ser mejores que yo.
Así mejor es. que su maestro. Y bueno, pastor, antes de terminar, por último, ¿qué mensaje final le daría a los jóvenes, tanto como a los padres, que están en este proceso de búsqueda? Bueno, simple y llanamente buscar a Dios en primera instancia, ¿no es cierto? Creo que eso es clave y central. Tener mucha comunicación, acopiar información referente a las carreras, ¿no es cierto? A veces ayudan, ¿no es cierto?, los test psicológicos o psicotécnicos que hay, ¿no es cierto?, para de alguna manera, ¿no es cierto?, dilucidar dónde hay habilidades y más cosas. Y en base a eso, ¿no es cierto?, presentarse en oración delante del Señor y tomar una decisión al respecto, ¿no es cierto?, mirando todo lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? O sea, si hay los recursos, no hay los recursos, ¿no es cierto?, que miramos, que visualizamos a futuro. ¿No? Entonces es como les decía, para ser un ingeniero más en mi área no tiene sentido, porque hoy día la que era mi carrera, hoy día son 6 carreras. Entonces está tan especializado de que el medio para pagar lo que te cuesta la carrera. Yo, por ejemplo, no estudié maestría porque pensé que era un desperdicio. Voy a terminar pagándole a la universidad, ¿no es cierto?, qué sé yo, $20,000, $25,000, y ¿para qué? ¿Para competir con gente que está menos preparada que yo? No, en absoluto. Mal negocio. Yo no lo voy a enriquecer a esa universidad. Y no lo hice. Y me siento feliz de la decisión de no haberlo hecho. Me ahorré un auto. Sí, la verdad que sí. Pero claro, ¿no es cierto? O sea, tengo que visualizar las cosas con objetividad, ¿no? Ahora sí, ¿no es cierto? Si decidí por administración de empresas y quiero trabajar en este medio donde cada año salen 500 nuevos licenciados, tengo que darle peso a mi cartón. Porque si me llega alguien graduado de Harvard, me llega alguien graduado, ¿no es cierto?, de Princeton, me llega alguien graduado de la UBA de Buenos Aires, de la Getúlio Vargas de Brasil, no, pues entonces difícil, entonces sí, tengo que buscar otro tipo de mecanismo. Pero por eso depende mucho, ¿no es cierto?, del ámbito. Sí. Pero yo no la pagaría. Cuando una de mis hijas me dijo, ay papá, ¿sabes qué? Voy a estudiar la maestría en la UNICEN. Le dije, ¿de qué universidad has salido? De la Católica. Así que estando aquí arriba te vas a bajar aquí abajo, le dije, ¿no es cierto? O sea, ante la sociedad, ¿cómo se mira el título de esa universidad y el de esta otra? Eso va en contra de ti. Salchipapa. Que tu decisión no es solo tener el cartón, decir, es máster o es magíster. Gracias a Dios en mi universidad me llevaron a competir con los que estudiaban maestría y los revolcábamos los de carrera, entonces no les tengo respeto. Algo que me gustó mucho y resalto, bueno, al momento de tomar tu decisión y cuando ya estés en medio, no busques cartón. Sí. No busques el cartón o bueno, el pasar y no seas mediocre, ¿no? Entonces analízalo, velo y ve a conquistar el mundo, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, Pastor, fue de verdad un placer tenerlo aquí en el programa. Gracias por todo lo que nos está compartiendo. Gracias a todos los que nos están viendo. Igual tenemos varios saludos de las personas ahí que están comentando, que están ahí siguiéndonos en el programa. Y bueno, sabemos de que van a terminar con muy buenos consejos, tanto los papás como los jóvenes, hijos, para este tiempo, para que puedan elegir, ¿no? Y dar consejos sobre la carrera que van a estudiar. Así es. Y bueno, sin más que decir, gracias, Pastor. Fue un placer estar aquí con usted y respondió todas nuestras preguntas, creo, más que claro. Bien, sacó buena nota. Está bueno. Mil gracias a ustedes por permitirme hacer uso de la palestra que tienen. Que Dios las bendiga. Ser partícipe de esta iniciativa de, ¿cómo se llama? ¿Talento? Laberinto Vocacional. Laberinto Vocacional. Muy bonita iniciativa y que Dios las bendiga. Gracias mil por su invitación. Y también un agradecimiento especial para el operador. Ha sido un placer como siempre, y en especial tenerlo aquí, Pastor. Yo es la persona que más admiro, la verdad, de todos los que Dios me ha permitido compartir y conocer. Y gracias a todos los que están conectados con nosotros. Informarles que esta transmisión en las redes sociales cierra, pero en nuestra página web torrefuerte.bo seguimos transmitiendo más alabanzas, prédicas y contenido de bendición para tu vida. Así que no te despegues de nosotros. Que Dios te bendiga.